Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Quisiera agradecerles a todos la teleaudiencia que todos los jueves de 10 a 11 de la noche está con nosotros en este programa Al Bicentenario, en esta su casa, UCI Noticias. En principio, hoy es un día importante. ¿Por qué? Porque hoy día nosotros, mi persona como Miguel Ferreira, hemos interpuesto una denuncia penal contra el señor Dionisio Romero Pauletti por los delitos de defraudación tributaria y lavado de activos. ¿Y por qué lo hemos interpuesto? Porque no puede ser que nuestra clase empresarial haya estado vinculado con aportes clandestinos de dinero entregados a una organización política. ¿Por qué? Porque se deforma la visión de lo que es la democracia. Los políticos, las organizaciones políticas son instituciones que fortalecen la institucionalidad democrática. El empresariado puede contribuir, pero para ello hay una ley de organizaciones políticas que señala de manera expresa el tema de los aportes económicos para las campañas políticas, razón por la cual la figura del aporte, supuesto aporte entregado por el señor Dionisio Romero Pauletti a la señora Keiko Fujimori no constituye como un aporte, sino es una entrega clandestina del dinero, más aún cuando ese dinero, indistintamente a la bancarización inicial que tuvo en su origen, posteriormente fue entregado a la señora Keiko Fujimori, ingresado, blanqueando activos dentro del partido Fuerza Popular. En ese contexto, es importante la declaración que tenga la señora Keiko Fujimori, porque no solamente hemos interpuesto la denuncia contra el señor Dionisio Romero Pauletti, sino hemos interpuesto la denuncia contra la señora Keiko Fujimori en representación del partido Fuerza Popular. Nosotros como país, como ciudadanía, como colectivo, como personas, como ciudadanos, no podemos permitir que ningún empresario actúe a espaldas de nuestra institucionalidad democrática sobre la ciudadanía, razón por la cual las tasas de interés de los bancos, las diversas actividades empresariales se ven ciertamente respaldados por los políticos que legislan, y esa concertación de intereses entre lo privado y lo público no podemos aceptarlo en términos de ciudadanía. Hoy nos acompaña un exitoso y un gran profesional como Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Protección al Consumidor, que es ASPEC, quien va a estar de aniversario, pero sobre todo hoy día lo vamos a entrevistar porque existe una consecuencia jurídica respecto a la protección al consumidor, respecto a la concertación que existe entre el poder económico de estos grandes empresarios y ciertamente el poder político. No es posible que el banquero más importante del Perú no haya bancarizado la entrega de dinero, sino haya hecho entrega de dinero clandestino. Más aún cuando el decreto legislativo 1106, en su artículo 2, señala que el ocultamiento, la tenencia, la conversión de dinero para efectos de ingresarlo a un partido político, de alguna u otra forma lo tiene de manera o lo podría estar pitufiando para efectos de no ser declarado ante organismos, ante el organismo competente que es la OMPE, que es el Organismo Nacional de Procesos Electorales. En ese sentido, las conductas ilícitas ya lo verá efectivamente y lo calificará el Ministerio Público, pero damos cuenta que esta denuncia ha sido ingresada a título personal, como Miguel Ángel Ferreira, como abogado en calidad de profesional, porque no podemos aceptar ni un día más que los grandes intereses económicos coadyuven a que puedan contribuir a una clase política
que lamentablemente no viene actuando en favor de los grandes intereses nacionales, sino actuando en favor de intereses particulares, en desmedro de los intereses de la ciudadanía. En ese sentido, al Bicentenario se pone la camiseta de una lucha frontal contra la corrupción y conceptos de justicia claros en favor de la gran ciudadanía. Es por eso que el primer bloque estaremos con Crisólogo Cáceres, con quien vamos a abordar el tema de la protección al consumidor. Y en ese contexto quisiéramos mostrarles antes de la entrevista el primer informe que tenemos sobre el aporte clandestino que ha tenido el señor Dionisio Romero Poulete a favor de la señora Keiko Fujimori, quien tendrá que responder que esos 3.650.000 dólares, ¿cómo pudo ingresarlo a las arcas del partido Fuerza Popular y cómo fue distribuido y para qué fines fueron distribuidos, indistintamente al procedimiento irregular de tipo administrativo? Acá hay conductas ilícitas, hay conductas de indicios de ilícitos penales que la Fiscalía tendrá que investigar. Con ustedes, el presente informe. Tendrán que revelar si financiaron o no la campaña de Keiko Fujimori en el 2011. Los directivos de reconocidas empresas vienen siendo interrogados por el fiscal José Domingo Pérez. Este jueves le tocó a José Picasso Salinas y José Ignacio Romaña Lee. Ambos son representantes de la compañía minera Volcán. José Graña también había pasado por la diligencia. Fue el sexto empresario que reveló que en el 2011 su empresa Graña y Montero hizo un aporte para desplegar una campaña contra Ollanta, quien terminó siendo presidente de la República. José Graña contó que la Cámara Peruana de la Construcción entregó a la CONFIEP $240.000. Dijo que de ese monto, Graña y Montero aportó con $25.000. Aseguró que el dinero recolectado era para difundir anuncios que desacreditaban al Partido Nacionalista, pero favorecían indirectamente a Keiko Fujimori. Esta declaración se suma a la de los otros empresarios que ya pasaron el interrogatorio en la Fiscalía. Mientras tanto, se esperan las revelaciones de los otros directivos que también fueron citados por la Fiscalía. Para este viernes están convocados los ex representantes de Pluspetrol Norte y Sociedad Nacional de Industrias. Crisólogo, muy buenas noches y para mí es un placer que hoy me acompañes en este programa al Bicentenario. Ten tú muy buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. ¿Cómo no voy a aceptar tu invitación? Y te felicito por esta iniciativa que a título individual has tenido. Lo que tú vas a promover es que se desarrolle una investigación sobre un hecho público y notorio, como este aporte, como tú bien has empleado, clandestino, por parte de los empresarios más renombrados del país. En este caso estamos hablando del señor Dionisio Romero. Es interesante y vamos a ver en qué acaba esta situación. Pero lo que no puede pasar en un país por el bien de la nación, ya que vamos camino al Bicentenario, es que se susciten este tipo de actuaciones y que nadie diga nada, ¿no? Que lo tomemos como algo normal, como algo natural. No es ni normal ni es natural que se estén dando millones de soles o de dólares en favor de campañas, que estas campañas, que esta plata no sea declarada, que no se sepa para qué va y que encima, cuando no tienen otro remedio más que declarar lo que tienen que declarar, traten de persuadirnos y nos digan, lo hice por el bien del país, yo creía que iba a venir el comunismo, etcétera, que son básicamente pues expresiones que son absolutamente increíbles, ¿no? Inverosímiles. Y eso no hace sino agravar más las cosas, porque realmente hay gente que piensa que los ciudadanos peruanos somos subnormales, ¿no? No tenemos cabeza, no tenemos inteligencia. Así que es muy bueno que se tomen este tipo de iniciativas. Te felicito. Y solo te agradezco. Ahora, en el plano de la protección al consumidor, ASPEC, lo que ha caracterizado a ASPEC en todos estos años es que siempre ha sido consecuente con la protección al consumidor. Es decir, siempre ha actuado a favor de la ciudadanía a través de situaciones monopólicas que han tergiversado el mercado. En ese sentido, estos aportes económicos
han condicionado el liderazgo político, es decir, el político por quien tú pensabas que era el que gobernaba, era gobernado por intereses económicos de tipo de los cuales hemos podido desarrollar. Nadie entrega 3.650.000 dólares, nadie entrega tanto dinero a una persona. A cambio de nada. A cambio de nada. ¿Cómo esto en el sector bancario se ha visto, se ha visto si efectivamente esto ha afectado al consumidor final? Bueno, yo creo que este hecho que acaba de ser revelado, más que sorprendernos, corrobora algo que ya todos sospechábamos, ¿no? O sea, que existen grandes aportes a cambio de algo. ¿Qué es ese algo? Hacer uso indebido del poder que tienen los legisladores para legislar en beneficio de los intereses de las empresas o para retrasar legislación que puede beneficiar a los consumidores, nuevamente en desmedro de los intereses de ellos. O sea, muchos congresistas se olvidan de que la función principal que tienen es servir al ciudadano, servir a la nación, y en lugar de hacerlo se sirven a sí mismos, a sus apetencias, a sus propósitos, a su afán desmedido de acumular riqueza. Mira, te voy a poner unos ejemplos. Sí, claro. En el caso del señor Romero, él es además pues dueño de Credit Corp, pero además es dueño de la mayor distribuidora de productos de alimentos, que es Alicorp. Es una de las más grandes del país. Entonces recordemos que precisamente la bancada fujimorista, a través de la presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor, que presidía el señor Castro, se opusieron tenazmente a la implementación de los octógonos que manda la Ley de Alimentación Saludable. Sí, claro. Y ellos inventaron, se sacaron de la manga un nuevo sistema de etiquetado que ellos quisieron denominar engañosamente semáforo nutricional, y que de semáforo nutricional no tenía nada, porque mezclaron los octógonos, el semáforo nutricional y el GDA, que es un sistema de información creado por la industria alimentaria. Entonces hicieron un sancochado que no se entendía nada, y ellos lucharon a brazo partido, la Comisión de Defensa del Consumidor, el presidente de la comisión, y como eran mayoría en la comisión, para que los octógonos negros no vieran la luz. Incluso se llegó a descubrir cuando la señora Keiko reveló que se había reunido con el presidente Vizcarra, y el presidente Vizcarra lo corroboró y dijo que en esa reunión la señora Keiko le había dicho que le pedía que los octógonos fueran desestimados. Y además le pidió la cabeza de la ministra de Salud en ese entonces, Silvia Pesá. Entonces, fíjate tú, esa corroboración indiscutible, irrebatible, de cómo el interés político estaba al servicio de la industria alimentaria, que, como tú bien recordarás, se oponía tenazmente a los octógonos que establecía la Ley de Alimentación Saludable. O sea, hicieron todo lo que estuvo a su alcance para que este tipo de etiquetado no viera la luz. Crisólogo, ¿quiénes conformaban esta Comisión de Protección al Consumidor en el Congreso de la República? Bueno, como tú sabes, los integrantes de la comisión... Estamos hablando del año 2011, cuando ella le entrega y era congresista de la República en esa época, y posteriormente ya en esta última elección en el año 2016, con una bancada en mayoría, entiendo que también han mantenido esa misma direccionalidad. ¿Cuál ha sido la posición de Fuerza Popular en estas comisiones de protección al consumidor? Mira, esa es una pregunta interesante que a la vez me permite hacer dos reflexiones. Sí. La primera, que yo dudo que solo haya recibido aporte de Fuerza Popular. En esta opacidad que caracteriza el tema de los aportes, es absolutamente plausible creer de que todos los grupos o casi todos los grupos representados en el Congreso han podido recibir este tipo de aportes a cambio de legislación que los beneficie, ¿no? Esto es clarísimo. La segunda reflexión que esto me suscita es que, si bien es que él habla de los aportes del 2011, nada nos quita que en años anteriores o años posteriores haya podido repetirse la misma figura. O sea, es absolutamente incierto el panorama y no sabemos exactamente cuánto han recibido, qué han recibido y qué han tenido que hacer a cambio. En el tema de la Ley de Alimentación Saludable, recuerda tú que fue expedida hace alrededor de 6-7 años y que tardó la reglamentación en llegar y luego la expedición del manual de advertencias publicitarias para que la arquitectura jurídica de la Ley de Alimentación Saludable estuviera completa. No sabemos qué pasó en esos años, no tenemos cómo determinarlo, pero lo que sí nos consta fueron la tenaz oposición para que se implementaran los octógonos. Pero recuerda también que no es el único caso.
Acuérdate tú del Código del Consumidor, Claro. que tiene 10 años de vigencia. Acuérdate cómo se opuso tenazmente el sector empresarial. Dijeron que el código era chavista, que el código era comunista, que el código era pues absolutamente innecesario. Intervencionista, dijeron. Intervencionista también dijeron hace 10 años. Todo el sector empresarial y parte del Congreso se compró ese pleito. Pero el escrutinio de la opinión pública y la corriente que se formó hicieron que muchos congresistas que inicialmente habían manifestado su oposición al Código del Consumidor, al final cambiaran de opinión y votaran a favor. Pero fue por la presión de la opinión pública que seguía con mucho interés, con mucha avidez la discusión del Código, porque era una discusión que se hizo de manera pública, no fue una discusión entre bambalinas, fue una discusión pública como las leyes importantes, como todas las leyes importantes deberían ser. Claro, y tampoco es el único caso. Acuérdate tú, para no ir muy lejos, de la reforma de la ley universitaria que se produjo hace unos años, que creó a la SUNEDU. Acuérdate tú cómo era una vergüenza que congresistas que tenían intereses marcados en universidades, eran dueños de universidades, hicieron todo lo posible para que la ley universitaria no viera finalmente la luz. Hicieron la guerra al entonces presidente Daniel Mora, de dicha comisión, para que la SUNEDU no tuviera las facultades que tenía, para que prevaleciera la Asamblea Nacional de Rectores, la nefasta Asamblea Nacional de Rectores, y los congresistas ahí con intereses completos, clarísimos, estaban interviniendo en la expedición de una norma que el país requería, porque no puede ser que tengamos universidades o que tuviéramos universidades que no cumplían el más mínimo estándar de calidad. ¿Y qué generaba esto? Generaba estudiantes universitarios que una vez egresados no encontraban trabajo y acababan frustrados, acababan haciendo oficios menores, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate tú cómo la política en diversas áreas interviene. Y, por ejemplo, me acuerdo, yendo un poquito más atrás, me acuerdo de la ley de útiles escolares y juguetes tóxicos, que fue una ley que, como su nombre lo indica, estaba destinada básicamente a cautelar los intereses de los niños. Esta ley fue objeto también de una fuerte oposición en el Congreso y por parte del empresariado, que consideraban que era intervencionista y que podía constituir una barrera burocrática para los intereses del empresariado. Entonces, tratándose de una ley como esta, que estaba destinada a cautelar la salud de los consumidores más vulnerables, tú no te explicabas cómo hubo tanta oposición, tanto para sacar la ley como para finalmente sacar el reglamento de la misma. Yo particularmente me enfrenté en algunas ocasiones en debates televisados con representantes del sector empresarial que decían que la norma no era necesaria. Entonces, ¿cuántos ejemplos hay? Porque yo les estoy hablando de los ejemplos que tienen que ver con defensa del consumidor, pero ¿cuántos otros casos hay en materia laboral, en materia tributaria, en materia penal? En materia tributaria, ¿acaso la CONFIEP protesta o dice algo cuando, por ejemplo, se dan estas exoneraciones tributarias en favor de las universidades privadas que ganan millones y que se han vuelto en máquinas de hacer dinero? ¿O dice algo la CONFIEP en relación a las exoneraciones tributarias en favor de los laboratorios farmacéuticos? ¿Y tú crees que los precios de las medicinas han bajado? No bajan. Ahí sí, bien calladitos, pero cuando se trata de regulación en beneficio de los consumidores, ahí sí ponen el grito en el cielo y hablan de intervencionismo y demás. Crisólogo, es importante los temas que has abordado porque efectivamente, indistintamente a los ilícitos penales configurados en la acción de estos grandes empresarios que se han beneficiado seguramente con estos políticos de turno que los han beneficiado económicamente y ha sido un círculo vicioso, favoreciendo a los grupos de interés que de alguna u otra forma se han visto representados entre uno y otros. Sin embargo, la ciudadanía que ya no confía y cada vez es más desconfiada ante los hechos videntes de una corrupción y de una corrupción institucionalizada de la actividad pública y privada, ¿cómo los afecta económicamente para efectos de disminuir montos económicos en términos de tasas, por ejemplo, de interés? Un banco como el Banco de Crédito, quien te da un préstamo a unas tasas de montos determinados y pretende que efectivamente el mercado haga todo. Yo particularmente creo que el mercado es sumamente importante, permite la sana competencia, pero ante estos hechos evidentes, la competencia dejó de ser sana. Claro. ¿Cuál es la interpretación o cómo ASPEC, dentro de la presidencia en la cual tú has asumido en la Asociación de Protección al Consumidor, cómo podemos ir regulando
este comportamiento de la banca respecto a las tasas de interés, a los préstamos, a los montos leoninos que se cobran en contra del ciudadano? A ver, en tu pregunta hay varios temas, ¿no? Entonces es un poco complicado, pero voy a tratar de hacer lo posible. Lo primero, hay que entender el marco jurídico. El marco jurídico de la actuación del Congreso es la Constitución. Y en la Constitución se establece que, por ejemplo, el sistema económico que rige en el Perú no es la economía del libre mercado, sino es la economía social del mercado. Cuando tú colocas el elemento social en la definición del régimen económico, sí, tú estás estableciendo ¿qué cosa? Que acá las empresas no pueden hacer lo que quieran, lo que les venga en gana, sino que el Estado tiene un rol importante para proteger y garantizar el bienestar del ciudadano dentro del sistema económico. O sea, la economía social del mercado del país está en el medio, en el punto intermedio entre la economía centralmente planificada que caracterizó a las repúblicas socialistas y la economía del libre mercado absoluto que caracteriza a países como Estados Unidos. Acá es por eso que tenemos organismos reguladores, acá es por ejemplo que tenemos superintendencias que nos protegen, etc. O sea, el Estado no puede abdicar de su rol de protección al consumidor, es lo primero. Lo segundo, las tasas de interés. Hay una situación muy interesante, quizás los más jóvenes no recuerden, pero acá se penalizaba el agio y usura, que es el cobro de intereses leoninos por parte de determinados prestamistas de dinero. Curiosamente, los bancos, gracias a la ley de bancos, están exonerados de eso. Es decir, el banco te puede cobrar las tasas de interés que le apetezcan y no es ilegal. O sea, la ley está hecha a la medida de ellos no están burlando ninguna ley. Por eso es que en años anteriores han habido congresistas que han enarbolado la bandera de poner topes a las tasas de interés que cobran los bancos. Pero no es solo eso, hay un tema terrible y aberrante que es el de las cuentas sueldo y la compensación. Les voy a explicar. Muchos consumidores se quejan ¿de qué? De que, por ejemplo, digamos que usted tiene en un banco su cuenta sueldo y su tarjeta de crédito. Tiene los dos productos financieros en un solo banco. Y un mes se olvidaron de enviarle el estado de cuenta y se olvidó usted de que tenía que pagar. Se le venció el día, uy, me acordé, voy a ir a pagar, porque el banco no cumplió con su obligación de enviarle el estado de cuenta. El banco está legalmente facultado, sépalo usted, a echar mano de la cuenta sueldo. El banco, como usted no pagó la tarjeta de crédito o no pagó la cuota del préstamo personal que tenía, el banco puede meter la mano en su cuenta sueldo y sacar lo que le apetezca sin límite. No hay restricción. El banco está legalmente autorizado para vaciarte la cuenta. O sea, imagínate una persona que percibe un ingreso mínimo vital, lo mínimo. El banco te puede retirar todo el ingreso mínimo y te quedas sin qué tener para vivir. Es decir, un consumidor que paga puntualmente, un consumidor que es responsable por un hecho fortuito. O sea, no pagó porque no le llegó el estado de cuenta, que es uno de los temas, dicho sea de paso, más reclamados por los consumidores, no solo financieros, sino de los servicios públicos en general. Se olvidó de pagar, puede pasar eso. Entonces, un consejo que les doy aprovechando tu sintonizado espacio es, si usted tiene su cuenta sueldo en un banco, tenga su tarjeta de crédito en otro banco. Y si sacó un préstamo, sáquelo en un tercer banco. Nunca tenga todos sus productos financieros en un solo banco. ¿Por qué? Porque le pueden compensar, sin limitación. Yo he hablado en reiteradas ocasiones sobre este tema con la Superintendencia de Banca y Seguros. Ellos me dicen que se requiere una ley que ponga coto al abuso de las cuentas sueldo. Así que este es un trabajo que el próximo Congreso tendrá pendiente, ¿no? Es decir, ver el tema de las tasas de interés, claro que sí, es interesante y amerita una discusión, pero en el tema de las cuentas sueldo poner topes, como los que establece el Código Procesal Civil, por ejemplo, que dice que a partir de cierto monto se deja abajo el sueldo mínimo vital, el ingreso, a partir de cierto monto hacia arriba te pueden compensar solo el tercio. Nada de eso existe. Es decir, en el tema financiero, Miguel Ángel, hay una absoluta cancha libre para que las entidades financieras hagan lo que quieran en agravio de nosotros los consumidores. Ahora, Crisolo, lo que tú señalas es muy preciso en términos legislativos. Es decir, nosotros tenemos que, la actividad privada ha ido haciendo un trabajo importante y hemos crecido, tenemos nuevas clases medias y emergentes a un 40%, hemos ido incrementando, pero con mucho sacrificio de por medio de la gran ciudadanía que realmente ve que hay una exigencia mucho mayor y grupos de interés que se ven beneficiados legislativamente. Y eso es importante porque el día 26 de enero se eligen a los nuevos congresistas de la República. Y ahí habrá que asumir una responsabilidad no solamente en la reforma política,
no solamente en la reforma de la Administración de Justicia, sino en reformas de protección al consumidor, que no es un acto de intervención contra el mercado, sino es un acto de regulación frente al abuso de aquellos empresarios que se aprovechan de las reglas del mercado, cosa que son hechos totalmente distintos. ¿Qué podemos legislar o qué podría legislar el próximo Congreso de la República del 2020-2021 referente al tema de protección al consumidor frente a los cobros leoninos que te hacen los bancos, principalmente el BCP? Bueno, ahí tienes, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque nosotros tenemos una ley madre básica que es el Código del Consumidor. El Código del Consumidor en 10 años podría actualizarse para, por ejemplo, promover un apoyo mayor a las organizaciones de consumidores que tanto bien hacen porque están muy cercanas a la población. Se podría trabajar en el tema de las AFPs, que son absolutamente arbitrarias y que están vinculadas precisamente a los grupos económicos, a los bancos, ¿no? Porque los bancos tienen su propia AFP, normalmente tienen su sociedad corredora de seguros, tienen sus inversiones, y pasa algo muy curioso con las AFPs, ¿no? Porque las AFPs invierten nuestro dinero y lo pierden. O sea, las AFPs están constantemente perdiendo miles de millones de soles que son nuestro dinero, son nuestro trabajo, son el reflujo de nuestro esfuerzo en condiciones que son muchas veces adversas. Y cuando ellos pierden el dinero, nadie se hace responsable. Entonces ahí tú tienes una situación en la cual, ¿cómo es posible que pierda mi dinero? ¿Cómo es posible que si yo soy administrador de los fondos y sé que hay, por ejemplo, el BCP, si han caído las acciones en Estados Unidos, en la bolsa de Estados Unidos, en la bolsa peruana, han caído las acciones. Si yo fuera un gerente de la AFP que estoy manejando los fondos de los afiliados, ante esa circunstancia, al minuto de que se conoce la declaración del señor Romero, yo preveo de que va a haber una bajada de las acciones y yo ¿qué hago? Retiro la plata del afiliado para cautelarlo, porque yo estoy monitoreando. Es como las películas. Ustedes ven las películas así, El Lobo de Wall Street y demás, ustedes ven que hay gente que está ahí a toda velocidad, desenfrenados, mirando, monitoreando el mercado. ¿Para qué hacen eso estas personas? Para que sus clientes que confían en ellos no pierdan plata, para que sus clientes siempre ganen plata, porque ellos saben que esos corredores, si el cliente gana, ellos tienen una comisión mayor. Pero ¿qué pasa acá? Aunque la AFP pierda la plata y dice, que está ya una crisis, es previsible que bajen las acciones, yo dejo la plata del afiliado y no más, porque aunque se pierdan miles de millones, a mí AFP no me pasa nada. Yo soy invulnerable, inimputable, yo soy una AFP y a mí no me toca a nadie. Entonces, ¿qué pasa? La AFP pierde tu plata, nadie se hace responsable. La AFP pierde tu plata y le pagas la comisión. O sea, te ha hecho perder y le pagas comisión. Entonces, te das cuenta que ahí tienes una situación absolutamente arbitraria, asimétrica y perjudicial para los intereses de los consumidores. Si a eso le sumamos, porque el tema que te motiva mucho a ti es el tema de la banca, si a eso le sumamos el tema de las cuentas sueldo que te he dicho y el tema de los intereses leoninos, que habría que ver la manera de que se pueda establecer algún tipo de regulación o por lo menos de advertencia a los consumidores, bueno, hay mucho tema que rebanar allí. Solo hablando exclusivamente del tema financiero. Y eso lo ve la Comisión de Protección al Consumidor dentro del Congreso de la República. O sea, para los televidentes que nos miran deben saber que en el Congreso hay varias comisiones, ¿no? Y cada comisión tiene una materia específica. Y cada comisión lo que tiene que hacer es abocarse a esa materia específica. Lo que pasa es que muchas veces los intereses son tan grandes que, por ejemplo, leyes importantes no salen. El caso de la ley antimonopolios que acaba de salir mediante decreto de urgencia esta semana. Como ustedes recordarán, la peor situación que puede tener un consumidor es un monopolio o un oligopolio. Porque ¿qué cosa es un monopolio? Cuando todo el poder económico en relación a un producto o servicio está en una sola mano. Oligopolios cuando son 2 o 3, son pocos actores económicos los que detentan el poder. Nosotros tenemos el caso, por ejemplo, de la compra que hizo InRetail en enero del año pasado de todos sus competidores en el rubro farmacias. De modo tal que ahora una sola empresa maneja la red moderna de distribución al 90%. Ningún país está tan indefenso en relación a los medicamentos como lo está el Perú. No hay otro caso. Somos únicos. O sea, nosotros tenemos este nivel de concentración tan perjudicial. Entonces, ¿qué pasa? Que los medicamentos genéricos escasean, hay mucha gente que expresa su malestar al respecto, tienes que, por ejemplo, hay casos en los cuales los productos están subiendo, etcétera, etcétera, porque precisamente las situaciones monopólicas generan esta consecuencia. Entonces, ¿qué ocurrió?
por no hablar del monopolio de las cervezas, en el cual Bacus tiene el 99.9% de participación del mercado. Hoy en el programa de radio, tú me has visitado un par de veces en el programa, se quejaban, llamaban del interior pequeños comerciantes que decían que no les suministraban el producto, y le decían, bueno, ya tú verás, o no te acepto la caja de cerveza, no acepto la intercambiabilidad de la caja, etc. O sea, el monopolio, en resumen, es lo peor que le puede pasar tanto al consumidor como al pequeño empresario. Ahora, ¿qué ha ocurrido? En el Congreso se aprobó, luego de casi 2 años de trabajo, se aprobó un dictamen. El dictamen fue al Pleno, ¿y qué ocurrió? Una mano misteriosa cambió una palabra. Y al cambiar esa palabra, cuando llega al Pleno se dan cuenta y dicen, ¿sabes qué? El dictamen no puede ser votado, que regrese a la comisión. Regresó a la comisión y nunca salió la ley. Nunca tuvimos una ley hasta que, vía decreto de urgencia, este gobierno ha publicado la ley antimonopolios. Como que también, vía decreto de urgencia, ha publicado la ley de medicamentos genéricos. O sea, lo que no hizo el Congreso, porque el Congreso fue parando, frustrando, sirviéndose de todo tipo de triquiñuelas, de ardides, ¿no? Mañoserías, para que no saliera la legislación. Y solo quisiera yo agradecerte por esta conversación importante y decirle a todos los televidentes qué importante es tener congresistas de nivel que estén exentos de cualquier intereses económicos, que permitamos legislar de manera adecuada en favor de los grandes intereses del ciudadano. Estuvimos con Crisólogo Cáceres, presidente de ASPED, te agradecemos. Y finalmente, es importante la protección al consumidor de manera precisa y ciertamente ASPED viene realizando.